Hola, soy Carlos Elizondo y esta es mi tarea número uno. Siempre me ha interesado cómo funcionan las finanzas, sin embargo nunca me he tomado el tiempo de investigar acerca del tema. Y al igual que muchas otras personas, tengo el concepto de que son una revoltura incomprensible y que, a pesar de poder ser estudiado con modelos matemáticos, pues el comportamiento de la economía mundial no deja de ser algo, para mí al menos, abstracto e impredecible. La película me gustó mucho, me metí mucho en la historia y cuando terminó de hecho me sentía muy estresado. Algo curioso es que también me sentí abrumado al percatarme de pues la enorme influencia que tiene la economía en nuestra vida, en nuestro día a día y cómo la irresponsabilidad, la ambición y la incompetencia de algunas personas puede llegar a ser tan grave y afectar tanto a otras personas que pues entre comillas no tenían nada que ver como para ser afectadas. Además también sentí algo de impotencia porque pues sí, el sistema político y el sistema financiero son muy fáciles de ser corruptos y la verdad es que poco podemos hacer nosotros para deshacernos de esa corrupción y evitarla en un futuro. El documental se me hizo algo tedioso, pero me ayudó mucho a entender qué es lo que había ocurrido en la crisis del 2008 y ver cómo pues no es algo que pasa de la noche en la mañana, sino que desde que empezaron los 2000, pues se fue desarrollando y pues nadie se dio cuenta hasta que explotó en 2008. Ahora, sobre esta crisis de 2008 a nivel personal, pues yo era muy pequeño y no me percaté de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Lo que mis papás me platicaron fue que no la pasamos tan mal, porque afortunadamente no teníamos deudas fuertes en ese momento, más que la de un carro, pero el crédito que habían solicitado mis papás pues era con interés fijo, entonces nuestra deuda no se disparó hasta el cielo. Con la inflación entonces pues afortunadamente no nos fue mal. Mi papá en ese momento trabajaba en el sector automotriz y era proveedor de piezas mayormente para empresas estadounidenses como Chrysler, Ford y General Motors. Y en la crisis de 2008, estas tres empresas se declararon en bancarrota. Entonces, pues la empresa de mi papá ya no tenía a quién proveerle. O sea, sí tenía como otras empresas como Volkswagen, que es alemana, pero pues perdió tres empresas, así que ya no necesitaban producir tanto y ya no requerían tantas personas en la planta. Entonces la gente empezó a trabajar jornadas reducidas. Esto quiere decir que si trabajabas normalmente 6 días a la semana, ahora trabajabas 5 y el día que no trabajabas, pues no te lo pagaban. Algo que sí, pues obviamente sí impacta en la economía de las familias. También mis papás me comentaron que los mexicanos pues la pasamos un poco peor que otros países debido a que en ese momento, justo en ese momento fue cuando se dio la pandemia de la influenza H1N1. Y yo me acuerdo que las clases se suspendieron, yo no iba a la escuela y también pues muchas empresas pararon, así que muchos trabajadores se quedaron sin su fuente de ingresos. Ahora, ¿qué creo yo que se puede hacer para mejorar? Pues que yo me iría por la parte de educación. Educación y muchos valores, tanto para las personas que van a trabajar en el sistema financiero como para los demás. Porque para mí sería un error asumir que si las personas que trabajan, por ejemplo, en la bolsa o algo así, o en el gobierno, no son corruptas, pues ya todo se arregla. ¿Por qué no? Estaríamos asumiendo que las personas de clase baja o clase media baja, pues tienen hablando de esta situación social de la pobreza, pues que tienen una educación financiera y que tienen un sentido de responsabilidad para saber qué hacer con ese dinero. Y yo creo que, pues la verdad, no, mucha parte de la población mexicana no la tiene, entonces para mí es muy importante dar esa educación que ninguna escuela la da, al menos que yo conozca,
y también educar mucho con el sentido de la responsabilidad y también el valor de la honestidad, de la empatía, porque algo que pasó en la crisis de 2008 es que las personas que trabajaban y que provocaron esta crisis pues no estaban teniendo empatía con, con las personas. Claro que también fue su responsabilidad pedir préstamos que sabían que no podían pagar, pero también pues el banquero con cierto grado de empatía pues te puede decir, oye, este préstamo está muy alto y tú no me lo vas a poder pagar, nada más te vas a endeudar. Entonces, pues yo creo que ahí ambos lados fueron responsables y por eso me iría por que ambos lados pues tienen que tener un cierto grado de educación y muchos valores. Muchas gracias.